¿Qué tal? Les saluda Jonathan Morton de Confinance Experiencia Financiera. Y en este video va a estar muy interesante porque les voy a contar los 5 errores que tuve en mi etapa de los 20 años. Digamos de los 21 a los 30 años, que es cuando empezamos nuestra etapa laboral, nuestra carrera laboral. Bueno, tuve estos 5 errores y se los quiero compartir para que ustedes no los cometan. El primer error que tuve, yo estuve trabajando en un banco. Empecé como a la edad de 22 años aproximadamente. Ya era mi primer empleo formal, siempre había tenido trabajos, pero eran más informales o más para chavos, ¿no? Restaurantes, etcétera. Pero mi primer empleo formal fue dentro del banco y hice mi carrera laboral de muy buena manera. Pero mi error más grande, o bueno, uno de los 5 errores más grandes que tuve, es que gastaba todo. Todo lo que caía de sueldo, todo lo que caía de fondo de ahorro, todo lo que caía de aguinaldo, prácticamente me lo gastaba. Sí, me divertí mucho, la verdad, pero nunca creé un fondo de ahorro, nunca creé un fondo de emergencia, nunca tuve una responsabilidad con el dinero que a la larga pues sí me afectó un poco, ¿no? Porque luego me quedé sin jale, pero luego ya les voy a platicar de eso. Me lo gasté todo en fiestas, en novias, saludos a todos mis ex, y en cosas materiales. Por ejemplo, no sé, me compraba PlayStation, me compraba videojuegos, etcétera. Pero realmente nada que me diera un provecho para mi vida personal, ¿no? O sea, era todo más momentáneo, placeres momentáneos. Segundo error que tuve muy grande a mis 24, más o menos 25 años. Siempre mis papás me apoyaron mucho, gracias a Dios. Tuve carros, tuve varios modelos, no recientes, no de ese año, pero pues eran muy buenos carros, la verdad, no me puedo quejar. Pero yo siempre había querido mi carro del año, ¿no? Entonces, como todo buen joven, entusiasta con ese sentido, y sobre todo al final de cuentas es más ego, es un poco más de ego, pero yo quería mi carro y me compré un Seat, mi Visa en ese momento, fue como en el 2008, lo compré obviamente financiado, me llegó un fondo de ahorro del banco, con ese día el enganche, vendí otro carro que me había dado mi papá y parte lo pusimos de enganche y bueno, lo financié. Vivía con mis papás, entonces no tenía ningún problema por el tema de flujo en ese momento, pero es un error muy grande porque volviendo al punto anterior, pues bueno, nunca pude crear un ahorro, ¿no? Como tal. Entonces siempre estuve justo, siempre estuve medido, sí tenía para la diversión, pero pues nunca tuve para hacer un ahorro. Entonces el peor error que podemos tener financieramente hablando en cuanto a la movilidad, pues es comprar un carro último modelo financiado. Una, se deprecia al momento de salir de la agencia, y dos, si no tienes un activo que te lo esté pagando ese crédito, pues la verdad es que un carro siempre va a ser un gasto, siempre va a ser un pasivo y no lo recomiendo para nada. Otro de mis errores, que en este punto yo creo que va a ser contradictorio un poco porque no lo puedo ver como un error porque es parte de mi aprendizaje, pero puse una cafetería, estaba muy padre, muy bonita la verdad, pero la puse muy a las carreras, la puse sin tener una referencia, digamos, de un estudio de mercado. La puse sin saber a ciencia cierta quién le iba a atender porque yo estaba trabajando. Yo trabajaba obviamente horario laboral completo, entonces no tenía el tiempo para poder atender el negocio, ¿no? Lo típico, ¿no? Me robaron, no tuve tiempo, no había redes sociales, no existía tanto este boom de las redes sociales, entonces yo tenía que pagar la publicidad de las típicas revistas que vendían de colonia. Entonces, pues la verdad es que sí estuvo un poco muy complicado específicamente por el tiempo, que no lo tenía, y el recurso que me endeudé, saqué un crédito para poder pagar la renta, para poder seguir pagando rentas, pero no fue viable, ¿no? O sea, financieramente hablando perdí mucho dinero. Entonces yo les recomendaría, si empiecen un negocio, sí, claro, o sea, si están trabajando en una empresa y a la par quieren emprender, es lo mejor que les puedo recomendar, pero háganlo bien. Yo lo hice muy a las carreras, lo hice muy a la hice va en el sentido de la operación, entonces sí se me complicó al final. Si tienen un negocio, dejen a alguien de confianza, sumamente de confianza, y que tengan la capacidad económica para poderlo soportar, siempre y cuando no perjudique sus finanzas personales en ese momento, ¿no? Eso es lo que pudiera recomendar. Sí estoy a favor de emprender, obviamente, yo soy emprendedor, pero todo a su ritmo, ¿no? Y otro error que cometí, y aquí voy a entrar en un dilema, porque como todo en la vida, ¿no? Mucho lo hacemos por emoción. Entonces, el casarte es algo muy, muy, muy complejo, la verdad.
Entonces, siempre que estamos emocionados, siempre queremos o nos idealizamos una vida muy diferente. Entonces yo me casé pues, relativamente chavo, a los 27, 28 años. En ese momento seguía yo en el banco. Yo crecí de forma muy rápida, a comparación de los procesos de los bancos. Yo crecí de una manera muy rápida, ya era gerente de regional y tenía un buen sueldo para ese momento, ¿no? Ahorita pues ya, la verdad es que no representa nada de ese sueldo que tenía, pero en ese momento sí era muy buen sueldo. Y mi mujer en ese entonces tenía también un ingreso fijo en el banco, también ahí la conocí. Entonces juntamos Infonavit, juntamos crédito bancario y compramos una casa, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir ahí. Desgraciadamente a mí me corren, una diferencia que tuve ahí con la jefa que me pusieron en ese momento. Entonces me salgo del banco y empiezo a tratar de tener ingresos por medio de mis negocios. El problema fue que no teníamos la suficiente solvencia para poder tener el pago de la hipoteca al momento, ¿no? A detalle. Entonces eso nos creó muchos conflictos, muchas dificultades, y como dicen, cuando falta el dinero, el amor sale por la ventana, una cosa así. Entonces empezó a deteriorar mi matrimonio. Entonces, si se van a casar, lo único que puedo recomendar es tengan muy bien sus finanzas. Si van a sacar un crédito hipotecario, ok, lo pueden hacer, pero que ese crédito, que esa mensualidad represente muy poco de lo que entra del ingreso, porque hay mucha gente que cree que tener una casa, una propiedad, pues es un bien, es una inversión, pero siempre y cuando el punto de vista donde lo veas. Si el 100% o el 90% se lo debes al banco, pues no le veo dónde está la inversión, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si no tienes para pagar anticipadamente ese crédito de 20, de 15, de 30 años, hasta 30 años se puede ir, pues no sería una inversión, ¿no? Eso te está representando un pasivo, y si no tienes la solvencia completa para ese pasivo, pues bueno, desgraciadamente los gastos van a seguir subiendo, suben obviamente los servicios y todo, y más si vienen hijos, porque un hijo es muy, muy, muy caro. Mantener un hijo es una responsabilidad enorme. Entonces se complica todo, ¿no? Entonces tienes que pensar muy bien, primero, quién va a ser tu pareja de toda la vida. O sea, eso es muy importante, porque una pareja te puede hundir o te puede sacar tu mejor versión y pueden salir adelante los dos, pero está muy, muy, muy... el rango de vida de lo que puede pasar es muy distinto. O sea, puedes estar en lo más alto o en lo más bajo. Entonces, yo creo que este punto es el más difícil por el que he pasado. Este es el error más grande que he tenido. El casarme sin tener una estabilidad económica y, sobre todo, desgraciadamente, sin tener un acoplamiento de pareja e ir hacia un mismo objetivo, ¿no? Era muy buena persona ella, pero en el sentido económico o en el acompañamiento hacia un crecimiento, sí, ahí estábamos por caminos separados, ¿no? Entonces, elijan bien su pareja y, punto 2, y más importante, que tengan la estabilidad económica para poderlo hacer. Y el quinto error más grande que he cometido es no tener mi fondo de emergencia. Si se acuerdan, les hablé de que pues estuvo ahí algo difícil el matrimonio por el tema económico. Si yo hubiera tenido mi fondo de emergencia de al menos 6 meses, al momento de que me corren del banco, pues entonces yo tendría esos 6 meses de colchón para yo poder pues buscar otro empleo, o que mis negocios funcionaran, etcétera, ¿no? Mis emprendimientos. Pero en ese momento no tenía un fondo de emergencia, por lo cual se nos complicó muchísimo el que pudiéramos salir adelante como pareja. Entonces, eso es importantísimo. Primero, antes de invertir, hablábamos también de que puse un negocio, pero antes de invertir en un negocio o invertir en donde ustedes quieran, siempre tienen que tener su fondo de emergencia. Mínimo 6 meses es lo que yo recomiendo de su gasto mensual actual. Si ahorita con 20,000 pesos vives, entonces tienes que tener un colchón, una inversión, no una inversión, un ahorro de por lo menos 120,000 pesos por si te quedas sin trabajo, por si pasa cualquier eventualidad, de que se le llama un fondo de emergencia. Entonces eso yo no lo tuve y por ende nos fue complicando mucho las cosas. Bueno, espero que les haya servido estos 5 errores que tuve en mi juventud, en mis 20s. La única finalidad es que ustedes lo puedan analizar y que no caigan en estos mismos errores,
para que no tengan un desenlace malo. Digo, todo se supera, obviamente, todo es superable, todo es parte de la vida, parte del aprendizaje, pero si les pueden servir estos tips para pensar y analizar bien las cosas, pues bueno, logramos el cometido. Muchas gracias y no se olviden seguirnos en nuestras plataformas YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Gracias.